el vendedor tiene colocada una camiseta mítica del Club Deportivo Tenerife. ¿La reconoces? En ese momento decidí preguntarle si la vendería. ¿Considerarías venderla? Bien temprano en la mañana llegamos al rastro de Santa Cruz de Tenerife. Recién se están colocando los puestos, el mejor momento para echar un ojo. Los libros entre 1 y 5 euros siempre son una buena opción. Y en una de las primeras calles dejé pasar esto, una camiseta de fútbol, aunque desconozco el equipo. A lo lejos observo lo que parece una prenda deportiva, me acerco y es un cortavientos Puma, pero genérico. Lo dejé. Ya llevaba unos minutos y nada parecía. Me acerqué a estos racks donde vendían todo a 2 euros. No había nada. Y por fin aparece el primer artículo, una bufanda del Hércules. Parece 2000era. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pides por la bufanda? Me pidieron 1 euro, no hay nada que pensar. Abrimos la veda. Muchas gracias. ¿Y tienes? Muy amable. Feliz domingo. A ti. Y cuando bajaba por esta calle, la vista se me fue con algo. Ahora mismo vas a verlo. En este puesto de bolsos, el vendedor tiene colocada una camiseta mítica del Club Deportivo Tenerife. ¿La reconoces? Sí, señores, es una camiseta de 1996. Bonita camisa la que tienes, ¿eh? Un jugador que no llegó ni a jugar. ¿Cómo se llama para ver? En ese momento decidí preguntarle si la vendería. ¿Considerarías venderla? Soy coleccionista. Ya, me lo viste la semana pasada. Tenía la de César Gómez. ¿Y la vendiste? ¿Qué va a vender? Lleva 30 años conmigo. A vender ¿Esta tiene 30 años contigo? Claro. Es que es 96. ¿Y la otra es el mismo modelo con el número 1? No, la otra no tiene el número 1, la otra tiene el escudo del Tenerife aquí delante. Niati, no lo conocía, tienes razón. Búscalo en Google. Para que veas. Hay un soplo al corazón y no pudo jugar. Pues muy bonita. Esas con el número 1 son de las más buscadas porque son muy bonitas. David Niati fue uno de los 2 jugadores sudafricanos que contrató el Club Deportivo Tenerife aquella temporada. Pasaron sin pena ni gloria. Bueno, pues muchas gracias, que vendas mucho hoy. Las camisetas con la publicidad número 1 son de las más buscadas por todos los coleccionistas. Qué lástima que no me llegó a vender la camiseta. Pero unos minutos más adelante, la vista se me va con esa tela roja que está en el piso. Hola. Me acerco y reconozco rápidamente el escudo que se encuentra por aquí. Bingo. Es de adulto. Sí, es de entrenamiento, es un petito. ¿Qué precio pides por ella? 7. Original. Vale. Sí, es original. No sé si se la ha puesto a un jugador, pero... No, estas las vendían en tienda. Pero sí es de la que venden la tienda. Es original, me Vale, pide perfecto. 7 euros y me dice que me la deja a 6. Venga, me parece justo. Se viene a casa. Siempre estoy atento por si aparece algo más, como estos zapatos diésel. No parecen muy originales, la verdad. De momento, bueno, es mi primera vuelta, así que voy a llevarme esto. Muy amable, muchas gracias. Ahora te lo doy, mira. La mañana iba algo lenta, pocos vendedores y algo de viento. Pero siempre hay que tener la mejor actitud, nunca sabes qué puede llegar a aparecer. Como por ejemplo este anorak que veo a la distancia. Ojalá que sea de un equipo de fútbol. Reviso, me acerco y bingo. Sí, señores, es una del Club Deportivo Marino de la isla de Tenerife, en Los Cristianos. Como veo, parece de jugador, está en perfectas condiciones. No se puede apreciar en el video, pero es gruesísimo, total de invierno. Pedían 5 euros y te digo ya que se me olvidó regresar. Hola. Estos colores fluorescentes me llaman la atención, son camisetas de carreras populares. No pregunté ni el precio, pero estaba chula, ¿a que sí? Desde que llegué vi que en este puesto habían bufandas. Al acercarme me doy cuenta que la mayoría son bufandas de los 90s o incluso anteriores. Hola. ¿Qué pides por las bufandas? Pregunté precio, pedían 7 euros. Se me hace justo para este tipo de prendas. Sobre todo por la del Tenerife y la del Barça, que son serigrafiadas, las más antiguas. Está muy bonito. Me lo pensé y cuando volví ya no estaban. Bueno, voy a dar unas vueltas. Muchas gracias. Ya en la segunda vuelta paso por este puesto y me llama la atención esto que está aquí. ¿Lo viste? Seguramente no, porque yo estaba viendo eran las gorras que estaban detrás.
sin percatarme de este juego de PC Superliga 2004 de Panini. Y justo antes de irme decido echarle un ojo. ¿Conocías este juego? Yo la verdad es que no. Por esta zona ya había pasado hace un rato, pero por no dejar, vamos a echarle un ojo a ver si han puesto algo nuevo. Rodeamos el puesto, vamos viendo. Siempre intento mirar por si veo algún tipo de pieza que parezca deportiva. Y cuando termino de dar la vuelta, veo algo que no vi desde el otro punto de vista. ¿Lo has visto tú? Comienzo desde el principio, a ver, y me emociono muchísimo porque reconozco un patrón en las mangas. Hola. Creo que estamos ante una chaqueta del Club Deportivo No, es de la Federación Canaria de Fútbol, de los 90s. Y no solo hay una, tenemos dos. ¿Qué pides por la chaqueta? Me pedían 5 euros por cada una. Esta tiene el tirador en mal estado, pero cierra. Y esta, el parche está como cosido raro, pero la verdad es que son piezas originales de época. Y tienes, muchas gracias a ti, que se te multiplique. Ya como viste, comenzamos la cacería camisetera desde bien tempranito. No es que comenzara demasiado bien, ha costado que aparecieran las primeras piecitas. Comencé con una bufanda, pero a partir de ahí todo fue fluyendo. Lo importante no es si aparecen muchas piezas, sino disfrutar de esta visita al rastro de Santa Cruz, que está muy bonito últimamente, cada vez gana más vida y seguro que volverá a estar como antes de la pandemia. Vamos a ver qué más piecitas siguen apareciendo. Los domingos en la mañana siempre es una buena opción pasarte por el rastro. Puedes encontrar juguetes, cómics y muchísimos artículos de coleccionables. Aunque veo estos finger spinner y creo que es una idea para volverse millonario. Bueno, si vivías en el 2006. Echo un ojo en la cesta a ver si aparece algo de Tortugas Ninja. Quizás los únicos juguetes que colecciono. Pero en esta cesta no tuvimos suerte. Gracias. Una chaqueta de cuero del AC Milán. La reviso por si es algún tipo de pieza edición limitada o... Bueno, no, parece más bien una chamarra de motorista con un parche del AC Milán. La dejé. ¿Qué pides por el lotecito de cromo? Vale, gracias. Hola. Muy bien, ¿y tú? Siempre está con la pistola aquí, preparada. Ah, bueno, para que vea. ¿Qué tal va todo hoy? ¿Tranquilito? Esta camiseta de los Lakers de algodón Nike es original, Bueno. pero no es exactamente lo que estoy buscando. Bien, bien, ahí vamos, poquito a poco. Hoy ha estado lentito, no vino mucha gente, pero... Me comentó que ese día no había mucho movimiento y que había poca mercancía. Por eso. Sí, ¿te acuerdas? Era otras épocas. Y me llevé una grata sorpresa cuando me dice que me sigue en TikTok. Me sale en TikTok. ¡Ah, sí! ¿Cómo te va? Y yo digo, oye, yo pues ahí voy a seguir. Estuvimos conversando un rato y tiene un punto de vista de lo más interesante sobre esta red social. Escucha. Negocio, publicidad, se puede aprender muchas cosas. No hay de todo clase. Claro. Si quieres, Claro, si eres, hay de todo. quieres saber de la medicina, hay gente que habla de la medicina. Claro. Si habla de la política, gente habla de la política. Me pareció súper interesante el punto de vista de este vendedor y cómo puedes llegar a ver las redes sociales como algo positivo si las sabes utilizar. Siempre estoy atento por si aparece alguna pieza interesante, como esta camiseta de algodón que parece de los 90s o 2000. Sin embargo, esta no necesito Google, mi esposa lo sabe todo. Me dio mucha risa. ¿Y este? ¿Qué vieron mis ojos? ¿Acaso es una camiseta Emporio Armandi? Vaya copia. Me acerqué a este puesto por los tacos que están allí. Eran copia y me acerqué buscando cobre y encontré oro. Miren lo que tenemos por aquí. Un libro del Tenerife de los 90s sobre la mascota Heliodoro, en el que explica de forma didáctica cómo este pequeño elefante llegó a ser la mascota del club. Por €1 se viene a casa. Bueno, camiseteros, ya vamos de salida. La cacería me parece que estuvo fenomenal. No aparecieron demasiadas piezas, pero me lo pasé muy bien, comí rico, estuvo bueno, la verdad. Y para mí, las mejores que aparecieron fueron las de la Federación Canaria. Pero me interesa conocer cuál fue la mejor para ti. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!